tardes. Les saludo desde la isla grande de Chiloé, deseando que estén todos ustedes bien. Hoy día vamos a hablar de la fe y vamos a hablar que no toda la fe en Cristo salva. Voy a hablar de ese tema. No toda la fe en Cristo salva. Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero aún están en sus pecados. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9. El Evangelio de Mateo, capítulo número 9. En el verso número 20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor el caso de esta mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre. Ningún médico la había podido atender y sanar. Había gastado todo su dinero, hasta que en ella se gatilló la verdad que había una sola persona que podía atender su tremenda necesidad de su cuerpo y de su alma. Y hay algo definitivo en ella. Ella fue a Jesús. Y esto es muy importante en la fe salvadora. Yo quiero decirles que no toda la fe en Cristo salva. Posiblemente usted diga que cree en Dios. Posiblemente usted diga que el cielo existe y que el infierno existe. Y tal vez también usted admita que la Biblia es la palabra de Dios. Sabe que todo eso lo creen los demonios. Los demonios también creen y tiemblan. Eso es lo que en la Biblia se llama la fe demoníaca, la fe muerta. Y cientos de personas poseen esa clase de fe muerta. El apóstol Pablo, uno de los predicadores más grandes después del Señor Jesús, le dijo a un encumbrado rey llamado Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Porque ese hombre, Agripa, era un hombre muy entendido en cosas judías y había leído y escuchado de los profetas que hablaban de un Salvador. Él creía en lo que la Biblia dice, creía en el cielo, creía en el infierno, pero ese hombre nunca fue salvado. La respuesta que dio el rey Agripa al apóstol Pablo fue: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le pasó al rey Agripa? Nunca vino a Jesús. Nunca se arrepintió de sus pecados. Y amigos amados, con todo cariño, queremos decirle esta tarde, al concluir esta reunión, que no toda la clase de fe salva. Hay gente que ha creído la palabra de Dios,
pero no son salvos. Y dicen, sí, pero si yo creo lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús los definió como los que fueron sembrados en pedregales, los que oyen la palabra de Dios y al momento la reciben con gozo, hasta han sentido gozo y han dicho qué bonito lo que se dijo hoy día, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esas personas que han sentido gozo, que han creído en la palabra, no son salvos. Por eso el Señor Jesucristo tomaba distancia de esa gente que decía creer. Él estando en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre, una gran cantidad, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Y por qué el Señor no se fiaba de ellos si ellos habían creído? Porque nunca habían venido a Él. Y amigos amados, Satanás ha engañado a muchas personas con esa clase de fe muerta. Algunos incluso llaman a Jesús como Señor y se dirigen a Él con toda reverencia como Señor. Y el mismo Señor les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor ahí dijo, el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué significa eso? Que hay que ir a Él. El Señor les dijo a esos judíos que el Padre los traería hacia Él para que fueran salvos. Pero esas personas no querían venir a Jesús y aún lo llamaban Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca fuimos presentados, nunca tú viniste a mí. ¿Cuál es el problema de esa clase de fe? Quieren salvación del infierno, pero no salvación de sí mismos. Quieren salvación de la ira venidera, pero no quieren soltar sus propios placeres y su vida mundana. ¿Cuál es la fe salvadora? La fe salvadora tiene características. Número 1, un reconocimiento de absoluta indignidad. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo número 8. Aquí está el caso de un hombre centurión, un soldado romano. Mateo 8:8. Respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mis siervos haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían,
De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí hay una fe salvadora. ¿Y por qué aquí hay una fe salvadora en este hombre? Porque este hombre reconoce su total indignidad. Señor, yo no soy digno. Soy un mísero pecador. Di la palabra nomás y mi siervo sanará, porque tú eres Dios. Yo soy indigno, pero tú eres Dios. Yo no merezco que tú entres a mi casa. No vayas a mi casa para que no te contamines. Pero Señor, vengo a ti porque tú eres el Salvador. Ese hombre reconoció la autoridad de Cristo. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a ese ve y vaya, al otro va y viene. Yo creo que tú tienes autoridad. Y esto es un aspecto muy importante de la fe salvadora. Un reconocimiento de total indignidad y un reconocimiento de la autoridad de Cristo sobre la vida de uno. Aquí estoy yo, Señor, dispuesto a hacer lo que tú digas. Y esto es un aspecto muy importante de la fe salvadora. Otro aspecto importante de la fe que salva: la negación de sí mismo. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el verso número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amigo amado, si tú quieres ser salvo, tienes que negarte a ti mismo. No puedes seguir viviendo con la misma clase de vida. Hay personas que quieren ir al cielo, no solo no han ido a Cristo, sino que también quieren seguir pasándolo bien, quieren seguir en sus pecados, quieren seguir en su egoísmo, quieren seguir en su idolatría, quieren seguir en su adulterio y además quieren ofrendar, quieren diezmar, quieren agradar a Dios, pero no quieren renunciar a sí mismo. Cristo primero salva de sí mismo a un pecador para llevarlo al cielo, antes de salvarlo del infierno. Si tú crees que ser salvo es salvarte del infierno, lo primero que necesitas es ser salvo de ti mismo. En tercer lugar, la fe salvadora es una renuncia a toda autoconfianza. Vamos a Lucas capítulo 14. En el Evangelio de Lucas capítulo número 14, en el verso número 33. Dijo el Señor: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no hay esto, no hay arrepentimiento. Si no hay esta renuncia, no hay salvación. Si esto no está sucediendo en su vida, usted nunca ha sido salvado. Para tener la fe que salva, es necesario recibir primero al Señor como Señor. Recibir a Jesús como el que tiene autoridad sobre la vida. Renunciar a mí mismo, renunciar a lo que soy y
volverme e ir de todo corazón a Él. Y hay personas que creen que Jesús es Salvador, pero no están dispuestos a recibirle como Señor. Y es muy importante recibirlo de las dos maneras, como Señor y Salvador, pero primero como Señor. La fe salvadora primero recibe a Jesús como Señor. Ese es el orden en toda la Biblia. Nunca Jesús será el Salvador de nadie si primero no se recibe como Señor. Amigo, vuelvo a repetir. Amiga y amigo que nos escuchas o nos estás viendo. No toda fe en Cristo salva. Se lo muestro con algunos ejemplos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 8, en el verso número 30. Dice aquí que hablando el Señor estas cosas, muchos creyeron en Él. Oiga, hoy día nosotros estamos contentos cuando alguien dice que creyó y lo anotaríamos en la lista de convertidos en una campaña. Muchos creyeron en Él. Pero el Señor a esos mismos que creyeron en Él, mire lo que les dice en el verso 44. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y esos fueron los que creyeron. Sí, esos fueron los que creyeron. Tenían como padre al diablo. Y esas mismas personas, mire cómo reaccionan en el verso 59. En el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué les ha pasado a estos que creyeron? Ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar. No quisieron dejar su orgullo religioso. No quisieron dejar su posición social. Nunca ninguno de ellos vio la miseria de su pecado. Ninguno de ellos fue a Jesús. Y saben, hermanos y amigos, muchos predicadores invitan a creer y a dar la fórmula mágica, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y con esto estamos listos. Pero toda la Biblia nos enseña que creer involucra volverse a Dios. Una determinación clara de colocar la voluntad de uno a disposición de la voluntad de Dios. Y si eso no existe, no hay salvación. Por eso el profeta Isaías nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarlo. Y amigos, si no hay esta disposición, si no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay salvación. Les muestro otro ejemplo. Vamos al capítulo 12 de Juan. Juan capítulo 12, versículo 42. Dice: con todo eso,
aún de los gobernantes. Mire los gobernantes. Muchos creyeron en él. Ahí dice, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Estos creyeron? Sí, así dice que creyeron. ¿Fueron salvos? No fueron salvos. Quien tiene miedo a arriesgarse por Jesucristo, aún está en sus pecados. Si tiene miedo a perder su reputación, si tienes miedo al que dirán tus amigos, si tienes miedo a dejar tu pecado, nunca ha existido salvación. Y todos estos gobernantes amaban ¿qué cosa? Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La fe salvadora tiene dos características muy importantes. Vamos a leerlo. En el libro de los Hechos, capítulo número 20, versículo número 21. El apóstol Pablo dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el orden de la fe salvadora. Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Es un cambio en la manera de pensar. Es una renuncia a lo que yo soy. Es una admisión de que yo realmente he quebrantado la palabra de Dios. Es admitir que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por mis pecados. ¿Usted lo ha hecho? ¿Se ha arrepentido? Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace esa fe? Como la mujer que leímos al comienzo, voy a ir a Jesús. Es el único y suficiente Salvador. Es único porque no hay otro. Es suficiente porque no hace falta nadie más. Y amigo, amiga, ¿tú lo has hecho? ¿Te has arrepentido? ¿Y has acudido a Jesús? ¿Quieres ser salvo de tus pecados? Como dije, la mayoría quieren ser salvos del infierno y quieren que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, pero no están dispuestos a ser salvos de sus pecados. Esa fe es una fe muerta. Esas personas que creen, que saben de la Biblia, que llaman a Jesús Señor, nunca han sido salvadas. Querían continuar en sus pecados. Y tal vez tú no eres salvo todavía o salva todavía porque no estás dispuesta a renunciar ni a negarte a ti misma de quién eres. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo número 19. Aquí hay un joven respetuoso, caballeroso, inteligente y con un muy buen deseo. Le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y en el verso 19 el Señor le dice, los mandamientos sabes.
no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oiga, amigo, la fe salvadora no es un asunto simple. Por eso el Señor habló de una puerta estrecha. El que no entrare por la puerta estrecha no puede ser salvo. Aquí se le puso estrecha la cosa a este hombre. Él quería entrar al reino de los cielos con todo lo que era y poseía para seguir pasándolo bien. El Señor le dice, vende todo lo que tienes, porque era muy rico, o mejor dicho, renuncia a quien tú eres. Arrepiente de tus pecados, ven y sígueme. ¿Y qué dijo este joven? En el verso 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La fe salvadora no es simple. Verso 23, el Señor dijo, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Que podríamos decir también los que se aman mucho a sí mismos. ¿Tú te amas mucho a ti misma, a ti mismo? Y no quieres abandonar tu pecado, tu reputación. Los discípulos quedaron sorprendidos con esto. Miren el verso 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? La salvación no es fácil, es una renuncia, es un deseo de no volver a pecar, es admitir que mi pecado llevó a Jesús a la cruz y que la paga del pecado es muerte. Y que yo tengo que dejar mi camino. Amigo, ninguna persona tiene derecho a decir, soy salvos, mientras continúe como antes era. ¿Cómo puedes ser salvo del pecado mientras aún vives en el pecado? No, esa no es una fe salvadora. La mujer que leímos al comienzo dijo, voy a ir a Jesús, aunque mi fe no es tan poderosa, pero voy a tocar solamente el borde de su manto. Y esta mujer vino por atrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y el Señor lo sintió al instante. Alguien me tocó. Y el Señor le dijo a esa mujer, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Esa mujer fue a Jesús, renunció a todo lo que había hecho antes, había gastado todo su dinero durante 12 años sin encontrar paz ni alivio para su cuerpo, ni para su alma. Y el Señor, antes de poder decirle, tu fe te ha sanado, le dijo, tu fe te ha salvado, porque ella ya había sido sanada de su cuerpo, había quedado totalmente sana de su llaga o de su flujo. Y ahora el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Esa mujer tuvo fe salvadora. Esa mujer renunció a todo lo que había hecho, todo lo que era, y dijo, es Él el único Salvador. Amigo o amiga, ¿quieres ser salvo de tus pecados?
¿Quieres tener esta fe salvadora? Vamos a orar por ti. Padre Celestial, queremos agradecerte porque tu Hijo amado, Padre, vino para deshacer las obras del diablo. Gracias, nuestro Dios, que la fe es aquello que nos hace tomar lo que tú nos das. Tu palabra nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es salvadora cuando uno toma lo que tú nos has dado, a tu Hijo amado. La fe tú no la regalas, la fe es nuestra. Así como le dijo el Señor a esta mujer, tu fe te ha salvado. Y pedimos, Padre, para que almas realmente se den cuenta de su necesidad de arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo allí en la cruz, por mí tan vil indigno. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Del sol la faz se oscureció al ver su agonía. La dura peña se partió, oídlo, alma mía. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, oh ya tu amor rendido. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí.